Muy buenas noches, preciados hermanos. Bienvenidos al programa de 40 días de oración y de consagración. En esta noche, 2 de marzo, estamos muy felices de poder compartir nuevamente los temas y el programa del día de hoy. También queremos invitarles a que ustedes puedan ser nuestros misioneros virtuales y poder compartir nuestras páginas de Facebook y también YouTube. Hoy, en esta oportunidad, vamos a comenzar con un espacio musical. Tenemos invitados especiales. Luego tendremos nuestra meditación, que está basado en la devocional Cada Día con Dios. Y en esta oportunidad tendremos a nuestra hermana Antonella Espinosa. Luego tendremos nuestro tema central, que estará a cargo del hermano Enrique Natanael, con el tema, el segundo mensaje del ángel. Entonces, hermanos, sentémonos cómodos en nuestros hogares y estemos atentos a que puedas, ¿no es cierto?, conocer más o recordar hechos muy importantes, sobre todo de salvación. Que el Señor les bendiga. Pero antes vamos, ¿no es cierto?, a iniciar una oración para que el Espíritu Santo pueda dirigir todo. Y así también hemos visto también peticiones de oración. Vamos a sumar eso a lo que nos han pedido. Así que pueden dejar también sus peticiones de oraciones en nuestra página de Facebook y nosotros vamos a estar orando por ustedes. Acompáñenos en esta oración. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder tener este programa, que son 40 días de oración y de consagración, donde van a abordarse muchos temas. Te pedimos que tú puedas dirigir todo y que este mensaje pueda llegar a muchas personas, en especial a los que aún no te conocen. Te pedimos también por las iglesias, por los grupos, por los enfermos y por las necesidades que cada persona ha manifestado a través de sus mensajes. Tú seas con ellos, puedas atenderlos según sea tu voluntad. Acompáñanos, por favor, durante esta semana de exposiciones, que todo esto pueda ser guiado por ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Del cielo oiré su ruego, del cielo oiré su ruego, del cielo oiré, perdonaré yo sus pecados. Si mi pueblo, que mi nombre invoca, se humilla y mi rostro busca en oración, perdonaré su mal, perdonaré su mal, su tierra sanaré, sí sanaré, sí sanaré. Si mi pueblo, que mi nombre invoca, se humilla y me busca en oración, atento a su voz, Jesús me guía, eso sé, su propia mano me guiará en toda senda oscura aquí. El Salvador conmigo va. Cerca, más cerca,
meditar con respecto al día 2 de marzo de la matutina Cada día con Dios. Esta lleva como título Provocados en el amor. Esta palabra, primeramente provocados, se refiere a estar con ira, a estar furioso o estar enojado. En el Antiguo Testamento, la palabra provocados se utilizó el 80% cuando se refería a provocados en la ira de Jehová. Esta provocación de la ira se evidenciaba cuando el pueblo de Israel caía en idolatría e iba tras otros dioses. Pero en esta oportunidad no se refiere a una provocación de la ira, de un enojo, no se refiere a una provocación al amor. Esta meditación comienza con un versículo que se encuentra en Salmos 39:1, que dice así: Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar, con mi lengua guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. Cuando meditamos en este versículo, podemos decir que la lengua es un arma muy poderosa para poder destruir a las personas e incluso para poder construirlas. Y que debemos tener mucho cuidado con las personas que nos rodean. Aquí se refiere al impío, ¿no? Es decir, como cristianos siempre estamos rodeados, entonces al utilizar nuestra lengua de manera correcta e incorrecta, de alguna manera va a tener una influencia. En cuanto al primer párrafo de esta meditación, nos dice: hijitos míos, velen en oración y sean cada vez más cuidadosos. ¿En qué debemos ser más cuidadosos? Según nuestra hermana Elena G. de Hoy, nos dice que debemos ser cuidadosos en cuanto a nuestras palabras y en cuanto a nuestra conducta. Velemos y oremos para que no caigamos en tentación. Nos dice que si nosotros no actuamos de manera prudente, al actuar de manera desordenada y al no controlar nuestras palabras y nuestra conducta, dice que damos una mínima ventaja al enemigo. Por eso se nos insta y se nos hace un llamado que debemos ser caballerosos. ¿Y qué es ser caballerosos? Dice que una persona caballerosa es una persona cortés, una persona noble, una persona gentil. Hay un escritor llamado Petrus Jacobs, donde nos dice que los buenos modales, dice, son los que dan la tinta a la humanidad. Dice, el que es una persona suficientemente cortés, dice, no es suficientemente humano. Por eso se nos invoca que el cristiano debe ser una persona caballerosa. Y dice, y tu influencia sobre tus colaboradores será mayor. Es decir, al tener gran cortesía, tener buenos modales, ser caballeroso, tendrás mayor colaboración con las personas que te rodean. Dice, nunca hables imprudentemente. El respeto propio debe impedir caer en el enojo. Entonces dice, ¿a qué se refiere con el respeto propio debe impedir caer en el enojo? Me hace recordar a un versículo de Pablo que decía, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que quizás durante el día hemos podido tener discusiones con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, en el centro laboral, en el colegio, y como jóvenes, incluso con nuestros hermanos, con nuestros padres. Pero dice que el sol no se debe poner, si no debemos irnos a descansar o en la noche irnos como si no hubiese pasado nada, sino que debemos reconciliarnos. Dice, si nos respetamos a nosotros mismos, al llevar el yugo de Cristo, decuplicaremos nuestra influencia. Y esto me hizo recordar a la historia que estamos estudiando, que es la lección de David, en cuanto a su desarrollo de carácter. Vemos que David, cuando estaba huyendo de Saúl, tuvo una ocasión, ¿no?, con un personaje muy, muy malvado, que podríamos decir que se llamaba Nabal. Nabal era una persona malagradecida que no reconoció la bondad de David y sus hombres. Entonces David estaba determinado a poder, a poder hacer una masacre contra Nabal y con todos sus bienes, ¿no? Pero vemos que quien ejerció una influencia suavizadora fue su mujer de Nabal, fue Abigail.
Vemos que David había actuado con un espíritu impulsivo. Dice que Patriarcas y Profetas, la página 722, nos dice que había actuado con el mismo espíritu de Saúl. Por eso el hijo de Isaí debía tener lecciones de paciencia en la escuela de la aflicción. Y la persona que impidió esta masacre, que dio una influencia suavizadora, que dio una reprensión, vemos que fue Abigail. Dice que Abigail su palabra era sazonada y con gracia, henchida de bondad y de paz. Derramaba, dice que una influencia celestial, impulsos mejores se apoderaron de David y tembló al pensar que en lo que pudiera haber resultado de su propósito temerario. Por eso dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces aquí vemos cuán importante es poder controlar nuestro enojo, nuestras palabras y estar sazonadas con gracia, así como lo hizo Abigail. Es un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Y eso, como nos dice aquí, decuplicaremos nuestra influencia. Nos dice el siguiente párrafo, dice, la naturaleza humana seguirá siendo la misma. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra naturaleza humana es así? Sabemos que nuestra naturaleza es depravada, nuestra naturaleza es de tendencia pecaminosa. Como nos dice Isaías, desde la planta de los pies hasta la punta de nuestra cabeza es tendencia al pecado. Pero nuestra naturaleza normal se queda así, sea siempre pecaminosa, no puede ser buena. Pero nos dice que nuestra naturaleza puede ser noble, puede ser noble y elevada, siempre y cuando nuestra naturaleza humana se mezcle con la naturaleza divina, entonces se va a escapar la corrupción que está en el mundo debido a nuestra concupiscencia. Entonces, he ahí la forma que siempre la naturaleza humana con la naturaleza divina se deben combinar. Nos dice el siguiente párrafo. La verdad debe ser practicada, dice, para que sea un poder en el mundo. Sabemos que la única manera para que el mundo pueda ser libre es a través de la verdad. Cuando la verdad dice que mora en el corazón, la experiencia diaria es una revelación del poder dominante de la gracia de Cristo. Nunca debemos mantener la verdad en el atrio exterior. ¿Y cómo se puede llevar a nuestro interior, de nuestra alma? Solo es a través del Espíritu Santo. ¿Cuáles son ya los requisitos para que nosotros podamos obtener, tener esta caballerosidad, esta gentileza, esta cortesía? Nos dice, reverencien a Dios. A veces esta palabra en un salmo decía, se le confundía con el miedo, pero vemos que reverencia a Dios es otra cosa, ¿no? Y su posición aquí, debemos cuidar nuestros modales. ¿Por qué debemos cuidar nuestros modales? Porque nosotros no somos, podríamos decir, ciudadanos más, somos representantes de Cristo. Y al ser representantes de Cristo, somos como cartas leídas de todas las personas que nos rodean. Dice, controlen diligentemente sus palabras y trabajen con fervor para que los pecadores, al ver nuestra influencia, ellos puedan convertirse. Nos ponemos en un caso hipotético. Si nosotros nos comportamos de la misma manera que de las demás personas, entonces ellos no van a notar la diferencia, entonces no van a poder llegar a un arrepentimiento y a una conversión. Por eso es que nosotros nos dicen que somos cartas leídas. Mantengan el corazón siempre en comunión con Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la oración. Y cuando a veces se nos incita que nosotros caigamos, nos dicen palabras duras para que nosotros nos podamos enojar, nos podamos descontrolar. Entonces, que no se ajusten a la verdad. Nos dice, no perdamos nuestro dominio propio. Recuerden, según Proverbios 15:1, nos dice, la blanda respuesta es la que quita la ira.
Y nos dice que el que domina a sí mismo, dice que es mayor que el que toma una ciudad. Esto en el mundo, al controlar nuestras emociones, al controlar nuestros sentimientos, esto en el mundo se le dice inteligencia emocional. Tratar de controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque sabemos que actualmente poseemos, ¿no? Esto se le llama inteligencia emocional. Podemos ser muy buenos en matemáticas, ser buenos en comunicación, en lingüística, pero si no poseemos una inteligencia emocional que controle nuestras emociones, nuestras palabras, nuestras conductas, entonces hemos perdido mucho. Así como Albert Einstein. Pues era un gran matemático, pero vemos que en sus relaciones familiares no era un ejemplo a seguir. Pasamos al siguiente párrafo que nos dice que el verdadero cristiano es caballeroso, como les había mencionado. Los que están llenos de amor propio dicen que pues, tengo los privilegios de hacer lo que se me plazca la gana, pero dice que no. Menos palabras y más acciones más amables. Les ayudaré a ejercer una influencia mejor. Dios afirma, porque por tus palabras serás condenado. Todas nuestras palabras y nuestras acciones, ya sean buenas o malas, van a ser examinadas por Dios. Por eso es muy solemne este pensamiento. Vamos a meditar en cuanto al Ministerio de Curación, la página 386, que nos dice así. Ninguna victoria que podemos ganar es tan preciosa como la victoria sobre nosotros mismos. He ahí el poder del dominio propio. Dice, la palabra de Dios nos pide que no nos provoquemos la ira los unos a los otros. Es decir, como nos dice, no provoquéis la ira de vuestros hijos, ni ustedes padres, no provoquéis la ira de sus hijos, ¿no? A veces, sobre todo como jóvenes, tenemos esa confrontación con nuestros padres. Pero dice que hay una provocación. Hay una provocación que sí se justifica. Esta provocación nos dice Pablo. Escuchamos. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a la buena obras. Es decir, para provocarnos al amor y a las buenas obras. Esa es la única provocación que está permitida, solo al amor y a las buenas obras. Entonces, esta ha sido la meditación en cuanto al día 2 de marzo. Sea palabra y gloria de Dios, y terminaremos con una oración. Señor Padre Celestial, en esta mañana te pedimos que nos puedas ayudar a poder controlar nuestra ira, nuestro enojo y poder dominar nuestras palabras. Señor, bendice, Señor, a cada joven y ayúdanos a fortalecer nuestro dominio propio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú estás errante en la vida por el camino de la perdición, si tú quieres tu vida cambiar y dejar el mundo atrás, ven a Jesús. Él te ayudará, te cuidará, te perdonará. Ven a Jesús, Él te ayudará, te cuidará, te perdonará. Si tú estás errante en la vida
ayudará, te cuidará, te perdonará, te perdonará. Apreciados hermanos en Cristo, desde la Asociación Dominicana también glorificamos el nombre de Dios. Para su honra y su gloria, el himno número 344, Dulce Oración. Buenas noches, queridos hermanos. En esta noche de los 40 días de oración, quiero agradecerle al Señor por la oportunidad que me da de participar en esta noche, y especialmente una bendición para todos aquellos que se han conectado para escuchar y entender, ¿verdad?, el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Yo quiero compartir con ustedes este salmo, y es el salmo número 24, y dice así: que sea para la gloria y la honra de nuestro Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habiten. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de mano, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Jacob. Alzad
oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puerta eterna, y entra el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte, el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestra cabeza, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entra el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Aleluya. Amén. Que haya sido para la gloria y la honra de nuestro Dios. Así que este salmo es un salmo muy bonito, es un salmo que me gusta mucho, ¿verdad? Es un salmo de alabanza a Dios. Todos los salmos son de alabanza a Dios, pero este me gusta también bastante y espero que haya quedado en los corazones de cada uno de ustedes. Y para terminar quiero hacer una oración. Bondadoso y tierno Padre, que habita entre querubines y serafines, la gloria, la honra sean toda dada para ti, porque eres el único Dios verdadero que merece toda gloria y toda honra. Gracias te damos por la oportunidad que nos da de compartir libremente tu mensaje, tu palabra. Permite que queden grabadas en los corazones de todo aquello que lo han escuchado. Gracias te damos por el don de la vida. Gracias te damos por el aire, por las estrellas, por el sol, porque tú has hecho el mundo, Señor. Tú has hecho el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ello hay. De ti es el mundo, Señor, y tú tienes el poder sobre él. Ayúdanos a nosotros a que podamos hacer lo bueno, lo recto delante de ti. Guíanos siempre en la obediencia. Ayúdanos a guardar tus mandamientos, tus leyes, tus estatutos, y que sean de beneficio para nuestra salvación. Son ruegos, son favores que te pedimos pidiéndote el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. En esta oportunidad doy las gracias a Dios por la vida, por la salud, y lo voy a hacer cantando un canto. Gracias te doy por darme esperanza, que muy pronto volverás. Gracias te doy por tu sacrificio, que me dio la salvación. Jesús, te ama Jesús, en la cruz lo demostró. Jesús hoy te invita, dale tu corazón. Gracias te doy por darte alabanza y feliz poder cantar. Gracias te doy por vida eterna que en breve de gozar. Jesús, te ama Jesús, que en la cruz lo demostró. Jesús hoy te invita, dale tu corazón, dale tu corazón. Cristo, yo te amo, que mío eres.
uno de los mensajes más importantes que se encuentra en la Biblia, específicamente en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, es el triple mensaje angélico, el cual es la base de la fe adventista. Es el origen de toda una historia de cristianismo que está conectado directamente a la salvación de los hombres. En esta ocasión vamos a hablar de estos mensajes, pero específicamente en este segmento vamos a hablar del primer mensaje, del primer ángel. En el año 1798 termina una persecución y comienza un periodo de supuesta libertad, libertad religiosa, y ese periodo es conocido como el periodo de Sardis. En la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el verso 1 específicamente, la palabra de Dios dice: y escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Esta era la condición del cristianismo en ese tiempo. Pero es algo que lo podemos entender después de venir de una persecución, después de venir de una presión en la cual no se podía expresar la fe. Viene esta libertad momentánea y los cristianos pues se conformaron en su condición en que ellos se encontraban, y por eso la palabra los describe como alguien que vive pero que está muerto. Después de este análisis miramos que el Señor mostró muchas señales a los cristianos de ese tiempo para que entendieran que el fin estaba acercándose. La iglesia había sido afectada por el decaimiento espiritual de una libertad que no supieron administrar para honrar a Dios. Entonces, las iglesias estaban tan confundidas y tan apartadas de Dios que el Señor miró la necesidad de enviar un mensaje para despertarlos. En el libro de Apocalipsis 14, 6 al 7 encontramos ese mensaje de reavivamiento, ese mensaje de advertencia, ese mensaje de misericordia. Y lo encontramos de la siguiente manera: y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para que evangelizase a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Fue el hombre especialmente escogido por Dios para dar principio a la proclamación de la segunda venida de Cristo. Como otros reformadores, Guillermo Miller había luchado con la pobreza en su juventud y así había aprendido valiosas lecciones de desánimo y abnegación. Entonces, este mensaje fue llevado por este hombre dedicado metódicamente a la comprensión de la palabra, guiado por el Espíritu Santo, guiado por las mismas escrituras. ¿Y qué resultados tuvimos? La gente creía que Cristo iba a venir literalmente en cierta fecha, y ellos calcularon, predijeron y afirmaron, y así lo creyeron. Por lo tanto, lo que podemos ver es que hubo un error en el cálculo de William Miller, en su creencia, y esto provocó un gran desengaño, pero a la vez sirvió también para ver en realidad quiénes estaban por una conveniencia aceptando un mensaje o lo estaban haciendo de todo corazón. Y creyó que la purificación del santuario representaba la purificación de la tierra por el fuego a la venida del Señor. Por consiguiente, cuando echó de ver que el fin de los 2300 días estaba predicho con precisión, sacó la conclusión de que esto revelaba el tiempo del segundo advenimiento. Quienes habían esperado con gozosa expectación a su Salvador quedaron tristes y descorazonados, mientras que quienes no habían amado la aparición de Jesús, pero por miedo habían aceptado el mensaje, se alegraron de que no viniese cuando se le esperaba. Entonces, ¿por qué Dios permitió en realidad que ocurriesen este desengaño y este chasco entre sus hijos? ¿Por qué? Porque Dios siempre piensa en el futuro de su pueblo. En este testimonio que voy a leer a continuación se aclaran muchas cosas
y por fe lo aceptamos, porque así como Israel fue abierto sus ojos con el rey Saúl, porque después ellos clamaban a Jehová, ellos miraban las injusticias y la incoherencia de un hombre que perseguía a otro y a todo el que se le opusiera. Imagínense que a tal punto llegó Saúl que mató a los sacerdotes, los mandó a matar a todos. Entonces, así es la locura del hombre cuando quiere imitar al mundo. Ellos querían imitar, decían, danos un rey como todas las naciones. Lo mismo, cuando nosotros tratamos de seguir las enseñanzas del mundo, vamos a llevar chascos, vamos a llevar grandes desaciertos. Escuche lo que dice Cristo en su santuario, página 86. Si bien el desengaño era el resultado de una comprensión errónea del mensaje que anunciaban, Dios iba a predominar para bien sobre las circunstancias. Los corazones de los que habían profesado recibir la amonestación iban a ser probados. En presencia de su desengaño, ¿se apresurarían ellos a renunciar a su experiencia y abandonar su confianza en la palabra de Dios? ¿O con oración y humildad procurarían discernir en qué puntos no habían comprendido el significado de la profecía? Una gran pregunta. Note bien, siempre cuando están las cosas bien y el barco va sereno, todos vamos felices. Vamos cantando, vamos alabando, pero una vez la marea empieza a bambalear la embarcación, lo primero que buscamos es un salvavidas y ver cómo saltar de la embarcación. Dios prueba a su pueblo y por muy tumultuosa que sea el camino, no podemos abandonar la fe por esta clase de errores. Nuestra fe debe de estar cimentada en lo que el Señor nos ha enseñado. Sigue diciendo la nota, ¿cuántos habían obrado por temor o por impulso y arrebato? ¿Cuántos eran de corazón indeciso e incrédulo? Muchos profesaban anhelar el advenimiento del Señor. Al ser llamados a sufrir las burlas y el oprobio del mundo y la prueba de la dilación y el desengaño, ¿renunciarían a su fe? Porque no pudieran comprender luego los caminos de Dios para con ellos, ¿rechazarían verdades confirmadas por el testimonio más claro de su palabra? Muy pronto nosotros vamos a ser confrontados con la misma situación. ¿Hicimos bien la obra? ¿Es este el mensaje de verdad? Hermanos, algunos de nosotros, cuando somos confrontados con nuevas enseñanzas que hemos creído, inmediatamente viene la presión de la familia, la presión de los compañeros de trabajo, la presión de los que están en la escuela con nosotros y rapidito nosotros echamos marcha atrás o guardamos silencio. No podemos soportar la confrontación. Entonces Dios estaba probando a su pueblo porque Dios tenía grandes cosas, tenía una verdad más grande, una verdad que teníamos que entender por fe. Ellos tenían ahora que aplicar la verdadera fe en el mensaje que proseguía, porque venía el tercer mensaje. Ya había dado el primero, ya había dado el segundo, pero el primero es el que estamos analizando y la historia de este mensaje. Por lo tanto, el tercero iba a ser más fuerte. ¿Podría el pueblo llevarlo? Entonces tenía que haber un zarandeo para que los fieles verdaderos hijos de Dios pudieran presentar a Cristo en su santuario. Entonces, sigue el conflicto de los siglos aclarando un poco más de esto y dice, esta prueba revelaría la fuerza de aquellos que con verdadera fe habían obedecido a lo que creían ser la enseñanza de la palabra del Espíritu de Dios. Ella les enseñaría como solo tal experiencia podía hacerlo. El peligro que hay en aceptar las teorías e interpretaciones de los hombres en lugar de dejar la Biblia interpretarse a sí misma. La perplejidad y el dolor que iban a resultar de su error produciría en los hijos de Dios la fe en el escarmiento necesario. Los induciría a profundizar aún más el estudio de la palabra profética. Aprenderían a examinar más detenidamente el fundamento de su fe y a rechazar todo lo que no estuviera fundado en la verdad de las Sagradas Escrituras, por muy amplia que fuese su aceptación en el mundo cristiano. Recordemos cuando el pueblo de Israel iba a entrar en la tierra prometida. Al principio decían, no podemos entrar, son muy grandes, son muchos, parecemos nosotros langostas a la par de ellos, la tierra se traga a los hombres. Cuando Dios les decía, entren.
Cuando Dios les dice que no entren, ahora ellos dicen, sí, nosotros vamos a entrar. Dios tenía que limpiar al pueblo. Dios tenía que enseñarle una lección. Hermano, lo mismo, cada etapa en que el pueblo va a entrar, Dios tiene que hacer una purificación, un zarandeo, porque cada vez la verdad, que siempre es la misma, ilumina con más fuerza. Y si nosotros no tenemos los ojos fijos en Cristo, esa luz nos va a enceguecer. Por eso la razón de que Dios permitió que esta fecha se presentara así. ¿Por qué? Porque iba a haber un zarandeo. Ya el zarandeo estaba pasando en el pueblo de Dios. Y mire lo que dice Primeros Escritos, página 246. Vi el chasco sufrido por los que habían estado confiando cuando no vieron a su Señor en el tiempo en que se le esperaban. Había sido el propósito de Dios ocultar el futuro y llevar a su pueblo a un punto de decisión. Si no se hubiese predicado un tiempo definido para la venida de Cristo, no se habría hecho la obra que Dios quería ver cumplida. Satanás estaba induciendo a muchísimos a mirar lejos hacia el futuro en espera de los grandes acontecimientos relacionados con el juicio y el fin del tiempo de gracia. Este era el punto que se tenía que enfatizar. Se estaba hablando del comienzo del juicio, ¿recuerdan? En Apocalipsis 14, 6 y 7, porque la hora de su juicio ha venido. Ese era el punto que se tenía que enseñar. Entonces, Satanás quería que la gente pensara en otras cosas, pero no en que había un juicio y que el tiempo de la gracia se iba a acabar pronto. Era necesario que el pueblo fuese inducido a procurar fervorosamente una preparación inmediata. Entonces, en esa enseñanza que se estaba dando, las personas fieles y las no fieles, como las que estamos explicando, corrieron a buscar refugio, como todo mundo hace. Entonces, recuerdan ustedes en el diluvio, el Señor les habló y sencillamente era, entren al arca. La invitación estaba extendida, ni aún así lo aceptaron. Hermanos, ¿imaginan ustedes si este mensaje hubiera sido dado de otra manera? Hasta el día de hoy no estuviéramos predicando ya, no se hubiera revelado la verdad de este mensaje, cómo se aplica a las personas. Por eso Dios permite algunas cosas que sucedan. Entonces, mirando el significado de este mensaje, vamos a ver un poco el asunto del primer ángel y su mensaje. Dice Conflicto de los Siglos, página 404, la circunstancia de que se diga que es un ángel el heraldo de esta advertencia no deja de ser significativa. Cuando las personas escuchan un ángel volando en medio del cielo, lo primero que se viene a la mente es celestial, divino, importante, urgente. La divina sabiduría tuvo a bien representar el carácter augusto de la obra que el mensaje debía cumplir y el poder y la gloria que debía acompañarlo, por la pureza, la gloria y el poder del mensajero celestial. Entonces, Dios en su divina sabiduría pone estos mensajes de tal manera que impresionen la mente de las personas. La gran voz, el vuelo del ángel en medio del cielo con la que se iba a dar la amonestación y su promulgación a todos los que habitan la tierra, a cada nación y tribu y lengua y pueblo, debían evidenciar la rapidez y la extensión universal del movimiento. Conflicto de los Siglos, página 404. Hermanos, este mensaje era de seriedad, era un mensaje que urgía, como lo vimos al principio, despertar a las personas. Entonces, el significado que tiene esta obra es grandísimo. El primer mensaje que fue presentado era que empezaba una etapa diferente en la promulgación del Evangelio, en la promulgación de la salvación, en la promulgación de la conexión, o mejor dicho, de la reconexión de la humanidad con su Creador. Recuerden la historia, en el periodo de Sardis, tienes nombre de que vives y estás muerto. Dios tenía que levantar a su pueblo, tenía que sacar a los fieles. Ahora, ¿quiénes son los ángeles? Si nosotros miramos literalmente los ángeles, miramos la siguiente declaración en el libro de Hebreos, capítulo 1, versos 13 y 14. Dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? En el verso 14 dice, ¿no son todos espíritus servidores y enviados en servicio por amor de los que son los herederos de la salvación? Esos son los ángeles, espíritus ministradores
espíritus que están al servicio de cada uno de nosotros y son enviados por amor a los herederos de la salvación. Esos son los ángeles. Los ángeles son mensajeros, son seres que traen buenas nuevas. Recuerde cuando nació Jesús, buenas nuevas a los hombres. Recuerde a Gedeón, ¿quién le vino a hablar? Recuerde el mensaje de que Abraham iba a ser padre, un ángel vino. Traen las buenas noticias, así también como las noticias de advertencia, como las noticias de destrucción. ¿Qué hacen los ángeles entonces? ¿Qué hacen los ángeles cuando estamos en peligro? Salmos 91:11 dice, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Daniel 3:28, Nabucodonosor habló y dijo, bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que esperaron en él, y el mandamiento del rey mudaron y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen y adorasen otro Dios que a su Dios. Entonces los ángeles, cuando estamos en peligro, ellos aparecen. Están allí para rescatarnos. En eventos importantes en el mundo, los ángeles han estado, como ya lo dije anteriormente. Por ejemplo, cuando la visión de las profecías de Daniel, que tienen que ver con la historia universal, con la historia del mundo, un ángel vino a darle el mensaje. Lo mismo podemos ver con las profecías de Apocalipsis. Juan estaba allí platicando con un ángel, la profecía de Jesús que le fue dado, que le transmitió por medio de un ángel, dice. Entonces, cuando hablan los ángeles, ¿qué sucede? Cuando los ángeles nos están diciendo algo a nosotros, los ángeles son algo poderoso, majestuoso. Claro, no son más que Dios, pero son seres radiantes, son seres divinos que nosotros debemos de siempre estar en pensamiento que ellos están alrededor de nosotros. En el libro de Hebreos capítulo 2, versos 2 y 3 dice, porque si la palabra dicha por ángeles fue firme y toda rebelión y desobediencia recibió paga de su galardón, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que lo oyeron en él mismo? Entonces, cuando los ángeles hablan, cuando los ángeles pronuncian un mensaje, es que es firme, es serio, no es algo de que sí o que no. Aún el profeta de Dios puede pronunciar una palabra y Dios puede partir a otra medida. Por ejemplo, mire el profeta Jonás. ¿Por qué se enojó Jonás? Porque él anduvo diciendo que si no se arrepienten, Dios va a destruir Nínive. Dios va a destruir Nínive. Y predicó y predicó. El pueblo oró, ayunó y se arrepintieron. ¿Destruyó Dios la ciudad? No. Mas sin embargo, cuando un ángel viene y dice, esto sucederá, esto es lo que pasa, esto es lo que está pasando, es porque no hay retroceso. Por ejemplo, cuando Abraham recibió la visita del ángel y el ángel le dice, de aquí a tanto tiempo tu esposa Sara tendrá un hijo. ¿Y qué hizo Sara? Se rió y el ángel le dijo, ¿por qué se ríe? No podemos tomar con liviandad lo que un ángel dice. Y este mensaje dice que vio un ángel volando. Entonces, hermanos, pero tenemos algo que entender nosotros también. Este ángel que está representado allí en el mensaje del primer ángel, como nosotros le conocemos, también tiene otro significado. Y aquella importancia que se le aplica a los ángeles literales, también se le debe aplicar a los mensajeros de este mensaje. Por ejemplo, la palabra que se usa en Malaquías, en el Antiguo Testamento, para referirse a mensajeros, es malak, ¿verdad? Que también traducida en otros textos se está refiriendo a ángel. O sea, la palabra malak, que quiere decir mensajero, también se refiere a ángel. Y se puede traducir también como profeta, sacerdote, maestro, embajador, enviado, mediador. Por lo tanto, cuando esa palabra se utiliza, se está hablando de algo importante, no del que la está dando, sino que la importancia del mensaje. En el Nuevo Testamento, la palabra griega ángelos, traducida por mensajero, significa también ángel. ¿Qué quiere decir esto? No es que debemos de esperar un ángel literalmente.
¿Podemos hacerlo? Sí. Pero en este caso, como miramos las circunstancias que se dan, aquí está hablando más del mensajero. Y el mensajero que lleva este mensaje hace importante su acción. Cuando dice, y vi un ángel, desde ese momento el mensaje que se va a presentar ahí tiene la importancia divina que nosotros debemos darle. Por eso es que estamos explicando quiénes son los ángeles, cuál es su misión y cuando ellos hablan. Entonces, hermano, cuando nosotros oímos el mensaje, el triple mensaje angélico, debemos de poner atención, debemos de cambiar nuestra actitud, nuestras posturas y abrir nuestra mente para recibir el mensaje tal y cual es. Hermanos, cuando el mensaje del primer ángel fue presentado, pocos lo recibieron. Para la gran multitud de gente que había, fueron pocos. Y aún dentro de esos pocos, no le dieron la importancia necesaria. Porque cuando vino el chasco, ya vimos, se apartaron. No quisieron seguir escuchando el mensaje. Entonces, ¿a quién representan los ángeles de este mensaje, del triple mensaje angélico? Vamos a leer Apocalipsis 14, 6 al 9 para que refresquemos la mente. Dice así: y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para que evangelizase a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Ese es un ángel. En la misma secuencia, por eso le llamamos el triple mensaje angélico, en la misma secuencia dice, y otro ángel le siguió, o sea, están uno tras el otro, diciendo, ya es caída aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todos los gentiles del vino de la ira de su fornicación. Ese es el siguiente, dice, pero en el verso 9 nos confirma que son tres, porque dice, y el tercer ángel los siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la marca en su frente o en su mano. Entonces aquí miramos que estos ángeles están dando mensajes, una secuencia de mensajes importantísimos, porque ya es la última amonestación final para la tierra. Entonces, ¿a quién representan estos ángeles? Hermanos, ya aclaramos que la palabra ángel se usa aquí para darle la importancia a este mensaje, para que se mire que es un mensaje firme, es un mensaje serio. Igual, también creemos que los santos ángeles de Dios nos acompañan para dar este mensaje. Están con nosotros, nos protegen de las tentaciones del enemigo y de sus artimañas. Pero ¿a quién representa? Note bien, el conflicto de los siglos, páginas 357 y 358, dice de la siguiente manera. Este mensaje es declarado parte del evangelio eterno. La predicación del evangelio no ha sido encargada a los ángeles, sino a los hombres. En la dirección de esta obra se ha empleado ángeles santos y ellos tienen a su cargo los grandes movimientos para la salvación de los hombres. Pero la proclamación misma del evangelio es llevada a cabo por los siervos de Cristo en la tierra, hombres fieles, obedientes y que tienen los impulsos sujetos al Espíritu de Dios y a las enseñanzas de su palabra. Estos iban a pregonar al mundo la amonestación. Entonces, como pueden ver, los ángeles nos acompañan, los ángeles nos protegen porque ese es su trabajo, ya lo vimos, hablan también a sus siervos, pero los que tienen que dar el evangelio son los seres humanos. Nosotros, con nuestras propias experiencias, con nuestro propio testimonio, dice, por eso dice, ¿quiénes son estos que están aquí? Son los que fueron salvos por el sacrificio de Cristo y por su testimonio. Lo que nosotros prediquemos, lo que nosotros le enseñemos a la gente, garantizará nuestra condición delante de Dios. Ahora, sigue diciendo en la página 78, el camino a Cristo. Dios podría haber encomendado el mensaje del evangelio y toda la obra del ministerio de amor a los ángeles del cielo. Podría haber empleado otros medios para llevar a cabo su obra, pero en su amor infinito quiso hacernos colaboradores con Él, con Cristo y con los ángeles, para que participemos de la bendición, del gozo, de la elevación espiritual que resultan de este abnegado ministerio. Mis hermanos,
Ese era el trabajo de aquellos. Este es el trabajo de nosotros hoy día, presentar este mensaje tal y como Dios quiere que lo hagamos. Así que en su amor infinito el Señor le da la oportunidad a los seres humanos, a la familia humana en sus enfermedades, en su pecaminosidad, de ser colaboradores con Él y con Cristo y con los ángeles para que participemos de esa gran bendición de la cual es predicar el evangelio a otros, predicarles una oportunidad de salvación y asimismo salvarnos a nosotros mismos. Pero también podemos ver algo aquí que es bien importante. Los ángeles representan movimientos. Y hay un ejemplo de eso en el Conflicto de los Siglos, página 662, con referencia a la predicación del Evangelio y la advertencia en estos últimos días. Y dice, se dice de Babilonia con referencia al tiempo en que está presentada esta profecía. En el Conflicto de los Siglos, página 662, sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18:5. Ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. Hay un mensaje que tiene que ser dado, hay un mensaje que tiene que ser presentado, pero aquí entra en juego de nuevo el símbolo de los ángeles y escuchen lo que aquí representa esto. De aquí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este mensaje se oye el llamamiento, salid de ella, pueblo mío. Estas declaraciones unidas al mensaje del tercer ángel constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Entonces, hermanos, el mensaje que está siendo presentado por las personas que lo llevan, que lo creen, y dice claramente de ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo. Un ángel representando el movimiento que lo presenta el mensaje. Pero la palabra ángel aquí, recordemos lo que explicamos anteriormente, quiere dar la importancia y la firmeza del mensaje que debe ser escuchado por los habitantes de la tierra o aquellos que lo escuchan. También el mensaje de este ángel está representando algo más y representa, hermanos, al pueblo que lo da, al pueblo que lo presenta. A pesar de que los ángeles son los administradores, los ángeles son los guardianes, los cuidadores de este mensaje, se nos da a nosotros ese privilegio de que lo presentemos. Escuchemos lo que dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 446, en una experiencia personal de la escritora. Dice, nadie oye la voz de esos ángeles, porque son un símbolo que representa al pueblo de Dios que trabaja en armonía con el universo del cielo. ¿Escuchó? Nadie escucha esa voz, nadie escucha a un ángel, pero es que está representando al pueblo de Dios, es un símbolo. Hombres y mujeres esclarecidos por el Espíritu de Dios y santificados por la verdad proclaman sucesivamente los tres mensajes. He tenido una parte en esa obra solemne. Casi toda mi experiencia cristiana está entretejida con ella. Hoy viven algunos que han tenido una experiencia similar a la mía. Han reconocido la verdad que está siendo revelada para este tiempo, se han mantenido en armonía con el gran dirigente y capitán de las huestes del Señor. Entonces podemos ver que también estos ángeles representan al pueblo que lleva el mensaje. Cristo nos ha dicho, id y predicad este evangelio. Dios podía haber hecho algo diferente. Dios podía haber dado la misión a los ángeles como lo leímos anteriormente, pero Él quiere que nosotros, los seres humanos, con nuestra propia experiencia, prediquemos el evangelio. Esa fue la tarea que le asignó a aquellos de aquel tiempo cuando tenían que predicar el primer mensaje. Ahora, Cristo en su santuario, página 88-89, nos da más luz y aclara más esta situación. Y dice, así como en el caso de la gran reforma del siglo XVI, el movimiento adventista surgió simultáneamente en diferentes países de la cristiandad. Tanto en Europa como en América hubo hombres de fe y de oración
que fueron inducidos a estudiar las profecías y que al escudriñar la palabra inspirada hallaron pruebas convincentes de que el fin de todas las cosas se estaba acercando. En diferentes países hubo grupos aislados de cristianos que, por el solo estudio de las Escrituras, llegaron a creer que el advenimiento del Señor estaba cerca. Así que no solo fue en América, a pesar de que aquí era el centro, era el corazón de esta obra, dice: a Guillermo Miller y a sus colaboradores les fue encomendada la misión de predicar la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista. Allí la profecía del mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo. Los escritos de Miller y de sus compañeros se propagaron hasta los países más lejanos. Doquiera llegaron los misioneros, allá también fueron llevadas las alegres nuevas de la pronta venida de Cristo. Por todas partes fue predicado el mensaje del Evangelio eterno: temed a Dios y darle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. En pocas palabras, el mensaje era de origen universal, era de carácter permanente, porque tiene que estar siendo predicado hasta cuando Cristo venga. Entonces, ¿quiénes tenían que dar este mensaje? Los siervos a los cuales se les encomendó, y aquellos que lo aceptaran y se adhirieran a este movimiento tenían que presentarlo. En otras palabras, el pueblo de Dios. La seriedad del mensaje es lo que nosotros tenemos que ver cuando la palabra ángel se aplica. Ahora, una experiencia triste, porque así como Jesús fue rechazado por los líderes eclesiásticos de su tiempo, así también estos ministros humildes que predicaban el Evangelio fueron rechazados. No digamos a la gente, no digamos a las personas. Entonces, ¿por qué los que aceptaron este mensaje tenían que dejar sus iglesias? ¿Por qué? Por la sencilla razón que la historia nos cuenta lo siguiente: cuando los ministros y los directores de aquellas iglesias se declararon en contra de la doctrina del advenimiento y quisieron sofocar el nuevo movimiento, no solo se opusieron a ella desde el púlpito, sino que además negaron a sus miembros el derecho de asistir a predicaciones sobre ella y hasta de hablar de sus esperanzas en las reuniones de edificación mutua en la iglesia. Así se vieron reducidos los creyentes a una situación crítica que les causaba perplejidad. Querían sus iglesias y les repugnaba separarse de ellas. Pero al ver que se anulaba el testimonio de la palabra de Dios y que se les negaba el derecho que tenían para investigar las profecías, sintieron que la lealtad hacia Dios les impedía someterse. No podían considerar como constituyendo la iglesia de Cristo a los que trataban de rechazar el testimonio de la palabra de Dios, que es columna y apoyo de la verdad. Esa fue la experiencia de aquellos hombres y mujeres que aceptaron el primer mensaje, el mensaje del primer ángel. Entonces, de ahí que se sintiesen justificados para separarse de las que hasta entonces fuera su comunión religiosa. Y en el verano de 1844, cerca de 50,000 personas se separaron de las iglesias. Esto se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 425 y 426. Ahora, sigue la narración. Los que habían recibido la luz de Jesús apreciaban gozosamente el aumento de la preciosa luz que era derramada sobre ellos. Y sus rostros resplandecían de santo gozo, mientras que su mirada se dirigía con intenso interés hacia arriba, hacia Jesús, y con sus voces se oían en armonía con la voz del ángel. Ahora viene y entra la palabra ángel de nuevo. ¿Por qué? Porque esto era lo que ellos proclamaban: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ellos repetían este mensaje. Este era el movimiento, este era el grupo, este era el ángel que era representado por aquella palabra, y vi un ángel volar por el medio del cielo. Ese ángel significa la importancia del mensaje, significa los mensajeros, representa a los administradores de esta verdad. Cuando elevaron este clamor, dice la narración, vi que aquellos que estaban en tinieblas los empujaban con el costado y con el hombro,
Entonces muchos de los que apreciaban la luz sagrada rompieron las cuerdas que los encerraban y en forma destacada se separaron de aquellas compañías. Mientras estaban haciendo esto, hombres que pertenecían a las diferentes compañías y eran reverenciados por ellas, las cruzaban, algunos con palabras amables y otros con miradas airadas y ademanes amenazadores, y ataban las cuerdas que se estaban debilitando. Esos hombres decían constantemente: Dios está con nosotros, estamos en la luz y tenemos la verdad. Pregunté: ¿quiénes eran? Y se me dijo que eran ministros y hombres dirigentes que habían rechazado la luz ellos mismos y no estaban dispuestos a que otros la recibieran. Entonces, ese es el espíritu de Satanás. Ni yo me salvo, ni tú te salvas. Es el típico egoísmo humano infundado en los principios satánicos. Como no lo acepto yo, no voy a permitir que tú lo aceptes. Entonces, crean cualquier subterfugio. ¿Para qué? Para que la persona no pueda venir a la luz y los atrapan. ¿Cómo? Una experiencia bien sencilla. Un hombre quería aceptar el mensaje, el triple mensaje angélico, y cuando él estaba encantado de esto y podía presentarlo en su congregación, entonces los dirigentes de esa congregación lo que hicieron fue sencillamente darle puestos de importancia, le dieron cargos, y ya él dijo: no, es que ya me dieron una responsabilidad y tengo que ser fiel a mi responsabilidad. Entonces ya él ya no quiso seguir estudiando. Hermanos, ¿cuál es la consecuencia del rechazo de este mensaje? ¿Cuál es el rechazo? ¿Cuál es la consecuencia? ¿A qué nos atenemos nosotros? Vamos a leer la historia. Dice: los ángeles contemplaban con profundísimo interés el resultado del mensaje celestial. Y cuando las iglesias se desviaban de él y lo rechazaban, consultaban ellos tristemente con Jesús, quien apartaba su rostro de las iglesias y ordenaba a sus ángeles que velasen fielmente sobre las preciosas almas que no rechazaban el testimonio, porque aún había de iluminarlas otra luz. Los ángeles se entristecían de ver cómo las iglesias rechazaban el mensaje. Y la consecuencia es de, por haber rechazado este mensaje, que Cristo apartaba su rostro de esas organizaciones, pero encargaba que los fieles que están allí fueran protegidos, porque tenían que recibir más luz todavía. Los que habían rechazado el mensaje permanecieron en tinieblas, y la ira de Dios se encendió contra ellos por no haber recibido la luz que les había enviado desde el cielo. Todo esto se encuentra en Primeros Escritos, página 234 a la 236. Otra escritura dice: al rechazar la amonestación del primer ángel. Escucha, hermano. Al rechazar la amonestación del primer ángel, rechazaron los medios que Dios había provisto para su redención. Despreciaron al mensajero misericordioso que habría enmendado los males que los separaban de Dios, y con mayor ardor volvieron a buscar la amistad del mundo. ¿Ve lo que pasa cuando uno rechaza el mensaje? La luz que no nos alumbra nos cegará. Las personas quedan cegadas. Y volvemos a buscar la amistad con el mundo. Y es más terrible porque recuerde lo que el Señor Jesús dice: cuando el corazón del hombre es limpiado por el Espíritu Santo, por el amor de Dios, el espíritu malo es echado. Este anda alrededor buscando dónde establecerse, pero se acuerda de aquel hombre, de aquel corazón, regresa, y cuando lo mira limpio y lo mira vacío porque la persona no logró implementar las plantas del amor, de la bondad, los frutos del Espíritu, en pocas palabras, él va y trae 7 espíritus inmundos más fuertes que él, y la pérdida es más grande. Entonces, por eso cuesta más la restauración que el comienzo. Tal era la causa del terrible estado de mundanalidad y apostasía y muerte espiritual que imperaba en las iglesias en 1844. Recuerda, hermanos, que le hice una breve reseña de lo que pasó en la iglesia de Sardis y lo que dice la Biblia de ella. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Ese efecto pasó al siguiente periodo. Y la iglesia nunca se recuperó de eso, porque siempre se cree que estamos bien, que no tenemos necesidad de aprender nuevas cosas.
Las tinieblas espirituales que caen sobre las naciones, sobre las iglesias y sobre los individuos no se debe a un retraimiento arbitrario de la gracia divina por parte de Dios, no. Sino a la negligencia o al rechazamiento de la luz divina por parte de los hombres. A eso es que Dios nunca se ha apartado de nosotros. Dios siempre está con los brazos abiertos para recibirnos. Donde quiera que esta causa exista, seguirán los mismos resultados. Quien deliberadamente mutila su conciencia del deber porque ella está en pugna con sus inclinaciones, acabará por perder la facultad de distinguir entre la verdad y el error. La inteligencia se entenebrece, la conciencia se inciviliza, el corazón se endurece y el alma se aparta de Dios. Donde se desdeña o se desprecia la verdad divina, la iglesia se verá envuelta en tinieblas. La fe y el amor se enfriarán y entrarán en el desvío y la disensión. Los miembros de las iglesias concentran entonces sus intereses y energías en asuntos mundanos y los pecadores se endurecen en su impenitencia. Mi hermano, esta es la historia del primer ángel. Así fue rechazado y por eso hoy día tenemos tanta confusión porque Babilonia cayó por haber rechazado el primer mensaje angélico. No quisieron aceptar su condición de ceguera, de condición de necesidad, mas sin embargo creían que estaban bien. Por lo tanto, Dios está hoy llamando a su pueblo, y si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué? Porque el tiempo no será más. Hoy que es un tiempo de gracia, hoy cuando todavía tenemos la libertad de presentar este mensaje, acepta el mensaje del primer ángel. Escucha su voz, porque estamos en el umbral de acontecimientos de los cuales va a depender nuestra vida eterna. Si hoy escuchas la voz, derrama tu corazón, abre tus brazos al Señor y dile: Señor, tómame como enteramente tuyo, úsame, Señor. Piensa en el beneficio eterno, no en las cosas temporales. Piensa que Cristo te está llamando para darte una victoria eterna. La vida eterna está a tu disposición. Ven, tómala, es gratuita. El mensaje del primer ángel todavía está resonando desde aquellos días históricos hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios, la hora de su juicio ha llegado. Temedle y dadle gloria a aquel que creó los cielos, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, porque de Él es la gloria para siempre, por los siglos de los siglos. Te invito a que hoy día le entregues el corazón a Jesús y te haga un instrumento de su obra. Amén. Queremos agradecer grandemente a nuestro hermano Enrique Natarén por presentar tan solemne mensaje, por dejarse usar como un siervo en la dirección del Espíritu del Señor. Así es que, mis hermanos, mis hermanas, vamos a concluir con esta presentación con una oración. Les invito que reverentemente oremos a nuestro Dios. Bendito Padre que estás en los cielos, después de haber escuchado esta presentación tan solemne, queremos pedirte que nos ayudes a guardar en nuestra mente y en nuestro corazón estas palabras. Que podamos nosotros hoy hacer caso al mensaje de los tres ángeles. Que podamos ser corazones dóciles para acatar estos mensajes, también apreciarlos, vivir a la altura de esta luz que tú nos has dejado de estos tres mensajes angelicales. Ayúdanos, Señor, para que no endurezcamos nuestro corazón a la luz y que podamos permitirle al Espíritu Santo transformarnos de acuerdo a esta luz. Bendiga a cada hermano, cada hermana que ha escuchado este mensaje, que juntos podamos contribuir para que este mensaje transforme nuestros caracteres a la semejanza de Jesús.
Este es el Evangelio eterno que debe ser proclamado al mundo entero, y nosotros tenemos el privilegio de haberlo escuchado y haberlo recibido. Ahora te rogamos que nos ayudes para que nos prepare este mensaje para el pronto regreso de nuestro Salvador Jesús. En tus manos de amor encomiendo esta predicación, que pueda llevarse en el corazón de cada oyente y que tu Santo Espíritu concluya la buena obra en cada corazón de los que han escuchado. Muchas gracias, oh Señor. Guárdanos en el resto de esta noche y síguenos bendiciendo en las demás programaciones que tendremos en estos 40 días de oración. Te lo agradecemos y te lo pedimos no por ser merecedores, pues en Jesús te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, invitados cordialmente para que el día de mañana nos acompañen siempre en esta programación a esta misma hora, que así podamos continuar juntos, unidos en oración, para seguir experimentando las bendiciones del Señor. Que el Señor les guarde y conceda a cada uno una noche de bendición, una noche de descanso, una noche de restauración para un nuevo día. Bendiciones, que el Señor Jesús acompañe a todos. Amén.